La nave no aterrizó. Flotó, como si no necesitara tocar la tierra para dejar su huella. El cielo nocturno se iluminó apenas unos segundos con un destello azul violáceo, luego se apagó, dejando una vibración sorda en el aire. Yo lo sentí. No como un sonido. Más bien como una presión en el pecho. Como cuando sabes que algo está mal, pero aún no sabes qué. Me llamo Dariel. Vivo solo, cerca del bosque, en una casa vieja de estructura metálica y alma de madera. Trabajo en mantenimiento para la Confederación, lo justo para mantenerme fuera del sistema. Por eso supuse que me habían elegido, discreto, aislado, útil. El mensaje me llegó al comunicador codificado. Formal, seco, sin detalles. Ciudadano Dariel. Su ubicación ha sido seleccionada como lugar de hospedaje temporal para un ente diplomático. Duración estimada, 7 ciclos. Recibirá compensación. No se permite negación. Preparar habitación segura. Nivel de prioridad, 9. No hice preguntas. Preparé la habitación de invitados, limpié lo necesario, y esperé. No me dijeron que el ente era una mujer. Ni que era tan inquietante. Ella bajó sola, sin equipaje. Ni una bolsa. Solo su cuerpo, cubierto por una capa ajustada de tela viva que parecía respirar con ella. Alta, esbelta, imponente, aunque no por tamaño. Su presencia pesaba como una verdad incómoda que no puedes ignorar. Su piel era de un tono plateado, con reflejos que cambiaban apenas con la luz, como si respirara luz y sombra. Sus ojos no tenían pupilas. Solo un azul líquido que se deslizaba como aceite sobre un cristal profundo. Y su voz, cuando habló por primera vez, parecía salir de dentro de mí. Soy Liriena. No me ofreció la mano. No hizo una reverencia diplomática. Solo me miró, como si ya supiera todo de mí, y entró en la casa sin preguntar. Me quedé unos segundos afuera, tratando de entender la sensación que me recorría. No era miedo. Era algo más sutil. Como si un depredador acabara de olerme, pero no tuviera hambre. Aún. Durante el primer día, Liriena no dijo mucho. Caminaba descalza por la casa, observando los objetos, los libros, las paredes, como si leyera una lengua oculta en cada grieta. No comía. No dormía. Y cuando me sentaba a cenar, se quedaba quieta frente a mí, sin hablar, solo mirando. Esa noche, me fui a la cama temprano. Cerré la puerta con seguro, sin saber por qué. Me sentía observado, vulnerable, como si llevara una marca invisible en la frente. No sabía qué esperar. Solo que no quería soñar. Pero lo hice. Fue un sueño extraño. Ella estaba en mi habitación, pero no como la había visto. Tenía otra forma. Más humana, más cálida, con ojos oscuros y cabello largo. Me hablaba, pero no entendía las palabras. Me tocaba el pecho con la palma abierta, y mi piel ardía. No de dolor, sino como si algo se despertara dentro de mí. Como si por fin supiera que estaba vivo. Me desperté sudando, jadeando. El reloj marcaba las 3:33. La ventana estaba cerrada, las luces apagadas. Todo en silencio. Pero entonces la vi. En la silla frente a mi cama. Sentada. Inmóvil. Liriena. Su rostro no expresaba nada. Ni ira, ni curiosidad. Solo una calma inquebrantable que me dio más miedo que cualquier amenaza. ¿Qué estás haciendo aquí? Logré preguntar, con la garganta seca. Escuchándote, dijo con esa voz que me hacía vibrar por dentro. ¿Escucharme dormir? No. Escuchando cómo tu cuerpo cambia cuando sueñas conmigo. Tragué saliva. No supe qué decir. Ella no se movió. Solo me observaba. Y entonces, se levantó lentamente, dio la vuelta y salió de la habitación sin hacer un solo ruido. El aire que dejó atrás era espeso, cargado de algo que no entendía, pero que me envolvía por dentro. Me recosté otra vez, temblando, sin saber si volvería a dormir. Sin saber si quería hacerlo. Lo único que sí supe esa noche, fue que ella no era de aquí. Y lo que fuera que había traído consigo, ya me estaba alcanzando. Desperté con una presión en el pecho, como si algo pesado hubiera estado apoyado sobre mí durante horas. El cuerpo me dolía, pero no era un dolor común. No era fiebre, ni cansancio. Era como si algo en mí se estuviera ajustando. Como si cada célula se estirara y se contrajera buscando una nueva forma. Me senté en la cama. Mis brazos temblaban, pero al mirarlos, parecían más marcados. No de forma evidente, pero sí distinta.
como si hubiese entrenado durante semanas sin darme cuenta. Me acerqué al espejo. Había algo en mi mirada. Una intensidad que no recordaba tener. Bajé a la cocina. Liriena estaba allí, sentada en silencio. Seguía descalza, con esa túnica que parecía adherirse a su cuerpo, como si fuera parte de él. Me observaba sin mover un músculo, pero no con hostilidad. Lo hacía como alguien que vigila un experimento en plena ebullición. «Dormiste mucho», dijo, sin apartar la mirada. «Tuve sueños extraños. Y, me siento raro. Mi cuerpo duele, pero también, es como si todo estuviera más claro. Puedo oír el viento en las hojas, los latidos en mi pecho. No sé cómo explicarlo. No necesitas explicarlo. Está ocurriendo lo que debía ocurrir. ¿Qué me hiciste?» Ella se levantó lentamente. No parecía caminar, sino deslizarse. Se acercó sin apuro, sin amenaza, pero con una determinación absoluta. Puso su mano sobre mi pecho, justo donde sentía la presión más fuerte. Tu cuerpo respondió. Por eso estás cambiando. ¿Cambiar en qué sentido? En todos. Su mano era fría, pero su contacto ardía. Sentí un estremecimiento que me atravesó como una corriente eléctrica. Cerré los ojos sin querer. Era solo su mano, pero la reacción fue desproporcionada. No sexual, no del todo. Era más profunda. Como si una parte de mí, olvidada, se despertara al tacto de su piel. No tienes idea de lo que eres, murmuró. Soy un humano. Eso es todo. No. Ya no. Retiró la mano y volvió a su lugar, como si nada hubiese pasado. Pero dentro de mí, algo sí pasó. Algo imposible de ignorar. El resto del día pasó lento. Intenté distraerme, pero nada ayudaba. Sentía un calor extraño bajo la piel, un cosquilleo constante, como si el aire me rozara con dedos invisibles. Empecé a escuchar cosas que no debería. Un pájaro a 100 metros. El crujido de la madera en el piso superior. Incluso los latidos de mi propio corazón, como tambores sordos marcando el tiempo. Cuando intenté comer, el alimento sabía distinto. Más intenso. El agua tenía textura. El aire olía a metal, a corteza, a sudor, a ella. Liriena no dijo mucho. Se limitó a observarme como si cada gesto mío confirmara algo que solo ella sabía. En un momento, se acercó otra vez, esta vez con una especie de cristal en la mano. Lo colocó sobre mi brazo y el cristal se encendió con una luz azulada. Estás acelerando. Más de lo previsto. ¿Previsto por quién? Por mí. No quise preguntar más. No estaba preparado para las respuestas. Esa noche no dormí en la cama. Me quedé en el sofá, con la luz tenue encendida, tratando de leer algo, de mantener la mente ocupada. Pero no podía concentrarme. Me dolían las articulaciones. Las manos. Como si estuvieran adaptándose a algo nuevo. A medianoche la vi. Estaba de pie frente a la ventana, mirando hacia el bosque. Su silueta era perfecta, delineada por la luz lunar. Podía distinguir cada curva de su espalda, el perfil de sus caderas. Algo en su presencia era hipnótico, como si la gravedad me arrastrara hacia ella sin permiso. ¿No duermes? Pregunté. Tú tampoco. ¿Estás usando mi cuerpo para algo? No respondió de inmediato. Dio un paso hacia mí. Su rostro estaba a medio metro del mío. Inmóvil. Casi sereno. Tu cuerpo es como un cuenco vacío. Nunca supiste lo que podía contener hasta ahora. ¿Y tú eres lo que lo llena? Solo soy quien lo despierta. De nuevo, puso su mano en mi pecho. Esta vez sentí como mi piel se calentaba, se endurecía, y algo dentro latía más fuerte. Una energía que no era mía, pero que ahora sí me pertenecía. No tienes idea de lo que estás empezando a hacer, susurró. Y se marchó a su habitación sin añadir una palabra más. Me quedé solo. Sentado. Temblando. No de miedo. De anticipación. No soñé esa noche. Tampoco dormí del todo. Algo entre el deseo, el miedo y la necesidad me mantuvo en un estado limítrofe. Como si mis pensamientos no me pertenecieran del todo. Como si alguien más estuviera detrás de mis ojos, compartiendo mis sentidos. El silencio en la casa era absoluto. El aire se había vuelto espeso, cargado de algo invisible pero tangible. Una electricidad suave, constante, como la antesala de una tormenta. Cuando por fin cerré los ojos, no fueron sueños lo que aparecieron, sino imágenes nítidas. Liriena, en medio del bosque, desnuda,
caminando entre la niebla con los brazos extendidos. Su piel ya no era plateada, sino luminosa, como si el cielo la tocara. Me llamaba sin voz, solo con la mirada. Y yo iba hacia ella, sin poder detenerme. Desperté jadeando, con el cuerpo empapado en sudor. Las sábanas estaban húmedas, enredadas entre mis piernas. Mi pecho subía y bajaba como si acabara de correr kilómetros. Pero lo que realmente me paralizó fue verla allí, sentada al borde de mi cama. No vestía su túnica habitual. Llevaba algo más fino, traslúcido. Apenas cubría lo suficiente para mantener la ilusión del misterio. Pero no era solo eso. Su postura, su expresión, la forma en que me miraba, ya no era neutral. Era intencional. Es necesario, dijo con voz baja, casi triste. Si no lo hacemos, te vas a romper por dentro. ¿Hacer qué? Fusión parcial. El cuerpo humano, cuando comienza a absorber nuestros residuos genéticos, atraviesa una fase inestable. Requiere anclaje emocional. O perece. ¿Y tú eres ese anclaje? No. Lo eres tú. Pero necesito ayudarte a llegar. No entendí las palabras, pero sí entendí su mirada. Era más que ciencia. Más que biología. Había un impulso que crecía entre nosotros, silencioso, inevitable. Liriena se acercó. No me tocó al principio. Se sentó a mi lado, observándome, y el aire cambió. Su calor era real. Vivo. Vibrante. Tu respiración cambia cuando estoy cerca, susurró. Mi cuerpo no me responde cuando está cerca. Sí lo hace. Te responde demasiado. Por eso tiemblas. No hubo más palabras. Se inclinó hacia mí y me rozó la piel del pecho con la yema de sus dedos. No fue un gesto íntimo, no al principio. Fue más bien una exploración, como si quisiera sentir cómo latía mi corazón con su contacto. Pero no pude contenerme. No cuando ella acercó su rostro al mío y me susurró cosas en su lengua. No entendí lo que decía, pero las palabras vibraban en mi piel, como si activaran zonas dormidas dentro de mí. Nos besamos. No fue como besar a una humana. Sus labios eran suaves, sí, pero cambiaban al contacto. Se adaptaban. Su temperatura se ajustaba a la mía. Y cada segundo de aquel beso era una oleada de calor líquido que me recorría desde la boca hasta los dedos de los pies. Su cuerpo se apoyó sobre el mío. Era liviana, pero firme, fuerte, y yo no pude resistir el instinto que me empujaba a tocarla, a aferrarme a ella, a seguir ese pulso que marcaba un nuevo ritmo dentro de mí. Y entonces, lo sentí, como si algo dentro de mi pecho estallara en silencio. Una expansión. Una fuerza nueva que se liberaba como si hubiera estado esperando este momento desde que nací. Ella también lo sintió. Se detuvo. Me miró con los ojos abiertos, sorprendida. Su cuerpo vibraba, sus labios se separaron sin emitir palabra. Me acarició el rostro con delicadeza, como si viera algo sagrado. Estás despierto, dijo. ¿Qué soy ahora? Todavía humano. Pero tu esencia, ya está enlazada con la mía. Y eso nos vuelve peligrosos. La habitación parecía respirar con nosotros. Las paredes vibraban suavemente. Mis oídos zumbaban, pero no por dolor. Era como si el mundo hubiera cambiado de frecuencia y ahora por fin pudiera oírlo. Liriena se incorporó, temblando levemente, y se alejó unos pasos. Cerró los ojos. Su cuerpo brilló unos segundos y su piel volvió al tono plateado original. El vínculo ya está hecho. Pero eso atraerá a quienes quieren romperlo. ¿Quién? Mi esposo. El noble que me dejó aquí. No sabe que tu energía se activó. Pero pronto lo sabrá. Y cuando lo sepa, vendrá por ti. ¿Y tú? Yo ya no soy suya. Nos quedamos en silencio. Afuera, los primeros rayos de sol comenzaban a colorear la ventana. Pero no fue la luz lo que me dio esperanza. Fue ella. De pie, frente a mí, con el cabello cayendo sobre su espalda, con la respiración agitada y las pupilas dilatadas. Como si acabara de nacer. Y en cierto modo, así fue. Esa noche, ninguno de los dos volvió a ser el mismo. La mañana había nacido extraña. El aire era más espeso de lo habitual, cargado de una vibración leve que se sentía en la lengua, como cuando se acerca una tormenta eléctrica. No había viento. Ningún pájaro cantaba. Ni siquiera los insectos murmuraban en la maleza. El bosque entero parecía contener la respiración. Liriena estaba de pie frente a la ventana, con una expresión que no le había visto antes. Ya no parecía distante ni tranquila.
Su cuerpo estaba en tensión, como una bestia que ha detectado el olor de la cacería. No dijo nada, pero yo sentí lo mismo que ella. Como si algo se acercara, lento, sin rostro, pero con intención clara. «Están cerca», susurró sin mirarme. «¿Quién? No lo verás hasta que sea tarde. Escucha tu cuerpo. Ya no miente». Me quedé inmóvil. Había aprendido a confiar en esa intuición nueva que ardía en mí desde que ella me tocó. Y ahora gritaba sin palabras. El suelo vibró apenas. Un pulso. Luego otro. El crujido sordo de algo que no era humano moviéndose entre los árboles. Salí al porche con lentitud, conteniendo el aliento. Y ahí estaban. No eran criaturas. No eran humanos. Eran máquinas vivas, construidas con precisión alienígena, flotando a medio metro del suelo. Drones de exploración táctica, camuflados como insectos de metal. Se movían en formación, escaneando cada rincón del bosque. Uno de ellos giró hacia mí. Sentí el láser de reconocimiento tocar mi pecho. No hacía daño, pero algo en mí reaccionó. Mi piel se calentó. Las venas se dilataron. Mis sentidos se agudizaron en una fracción de segundo. Y entonces, antes de que pudiera moverme, el dron explotó. Una línea azul atravesó el aire, cortando su núcleo como si fuera mantequilla. Liriena estaba detrás de mí, con los brazos extendidos. De su espalda habían emergido dos filamentos brillantes, como cuchillas líquidas, que palpitaban con cada movimiento de su cuerpo. «No son de exploración», dijo con voz baja. «Son de captura». Otros 3 se lanzaron desde el cielo. Ella saltó hacia ellos con una velocidad que no podía seguir. Vi su cuerpo girar, impulsarse con una danza que parecía coreografiada por la furia misma. Uno por uno, los drones cayeron a sus pies. Cuando terminó, volvió hacia mí. Su pecho subía y bajaba con violencia. Había energía chispeando alrededor de sus brazos. Sus ojos ya no eran serenos. Eran fuego contenido. «Van a tomarme viva», dijo. «Y a ti, muerto». Me quedé helado. ¿Por qué yo? Porque ya estás enlazado conmigo. Porque ahora representas una amenaza. Una grieta en su control. Si sobrevives, otros podrían despertar. Y eso, no lo permitirán. Tomé una mochila con lo básico. Ropa, agua, una linterna. No me hizo falta más. Liriena me miró y asintió. No dijo nada. La comunicación entre nosotros ya era más física que verbal. Sabíamos lo que venía. Salimos por la parte trasera de la casa, cruzando el bosque en silencio. Sus pies no hacían ruido sobre el suelo húmedo. Yo sentía mi cuerpo más liviano, más capaz. Era como si cada músculo supiera qué hacer sin que tuviera que pensarlo. Corría con ella como si hubiéramos entrenado juntos toda la vida. El cielo se volvió rojo durante unos segundos. No era natural. Era señal de arribo. Una nave madre había entrado en la atmósfera. No era de transporte. Era una prisión flotante. Y la buscaban a ella. Cuando la oscuridad cayó, acampamos en el hueco de un árbol caído. Liriena se quitó la túnica, se sentó en el suelo húmedo y se apoyó contra mí. Su cuerpo vibraba con calor. Respiraba rápido. La tensión la devoraba por dentro, aunque su rostro no lo mostrara. Yo estaba ardiendo por dentro. No solo por el miedo. Su proximidad me provocaba una reacción profunda. Mi piel la buscaba. Mi cuerpo la reconocía. Ella lo sabía. Me rodeó con sus brazos. No habló. No me besó. Solo me sostuvo. Como si el contacto entre nosotros fuera la única manera de mantenernos cuerdos. Su piel palpitaba junto a la mía. El latido de nuestros cuerpos se sincronizó, y por un momento sentí que todo lo demás desaparecía. La nave, los drones, el bosque, todo. Solo ella. Solo yo. «No quiero que mueras por mí», dijo con voz quebrada. «No voy a morir. Ya no eres el mismo, Dariel. Pero ellos, no te perdonarán. No entienden la conexión. Solo quieren borrarla. Entonces que vengan. Ya no tengo miedo». Ella giró el rostro hacia mí. Su frente rozó la mía. Cerré los ojos. El calor entre nosotros era insoportable. Era un hambre que no era física, una necesidad sin nombre. No hicimos el amor. No esa noche. Solo nos quedamos abrazados, temblando, compartiendo el mismo aire, como si eso bastara para sostenernos vivos un poco más. Y cuando me dormí, con su respiración enredada a la mía, supe que la guerra había comenzado.
y que ya no podíamos volver atrás. Amaneció antes de que saliera el sol. No fue la luz lo que me despertó, sino el cambio en el aire, como si el mismo bosque hubiese retrocedido, atemorizado por lo que se acercaba. Los sonidos de la vida habían desaparecido. Todo estaba en un silencio que dolía. Liriena ya estaba despierta, sentada sobre sus rodillas, desnuda, con la mirada fija hacia el norte. Sus músculos tensos, el rostro en sombra. Parecía una estatua tallada por el miedo y la furia. La noche anterior habíamos compartido el calor de nuestros cuerpos, la fragilidad de lo humano, y también la certeza de que eso no se repetiría si no sobrevivíamos al día siguiente. Ya están aquí, dijo sin moverse. Yo lo sentí también. No con los oídos, sino con los huesos. Una vibración antigua, un temblor sordo, como si algo inmenso se arrastrara debajo de la tierra. Me levanté, mi cuerpo ya no necesitaba explicaciones. Estaba preparado. No sabía cómo, pero lo estaba. Nos vestimos sin decir palabra. No había lugar para el deseo ahora. Solo para el instinto. El vínculo nos había cambiado. No solo me sentía más fuerte, más veloz. Sentía su presencia dentro de mí. Sabía lo que pensaba incluso antes de que hablara. Y ella, lo mismo. Avanzamos entre árboles hasta una quebrada donde el cielo podía verse sin obstáculos. Entonces la nave apareció. Era enorme, negra, con bordes suaves, como si flotara en una realidad propia. No emitía ruido. Solo existía. Impuesta. Ineludible. Una grieta se abrió en su parte inferior. De allí descendieron figuras cubiertas de una armadura fluida, sin rostro. Eran soldados de captura. Los mismos que ejecutaban disidentes sin juicio. Los mismos que Liriena había enfrentado antes. Y entre ellos, descendió él. El noble. No necesitaba presentación. Era alto, de piel metálica oscura, ojos dorados. Su andar era arrogante, lento, como si el mundo se inclinara bajo sus pies. Llevaba una capa viva que se agitaba con su pulso, y un anillo que latía con una energía oscura en su mano derecha. Se detuvo al vernos. Sonrió. No como un enemigo, sino como un propietario que recupera algo que le fue robado. Mi joya perdida, dijo con un tono cargado de desprecio. Y el humano. Interesante elección. Liriena se adelantó, sin temor. No soy tuya. Nunca lo fui. Solo fui una posesión hasta que recordé que tenía voluntad. No tienes voluntad, Liriena. Tienes programación. Eres resultado de una hibridación fracasada. Y ahora estás contaminada. Mira lo que has hecho de ti misma. Te has mezclado con un ser primitivo. Estás rota. Estoy libre. Sus palabras eran cuchillas. Cada sílaba dolía. Pero no se quebraba. Ella lo enfrentaba con la barbilla en alto, como si el vínculo que compartíamos la mantuviera firme. El noble me miró entonces. Sus ojos se cerraron un momento, como si me escaneara por dentro. Curioso. Tu estructura ha cambiado. No eres del todo humano. Pero tampoco eres uno de los nuestros. Eres ruido. Y no permitimos ruido en el sistema. Levantó la mano. En un instante, los soldados nos rodearon. Liriena se posicionó frente a mí, pero yo la tomé del brazo. No. Esta vez no vas a pelear sola. Mis manos ardían. Literalmente. La piel resplandecía con líneas de luz que palpitaban desde el centro de mis venas. Sentía mi respiración como un motor rugiendo. Mi visión era perfecta. Escuchaba hasta el más leve crujido de los trajes de los soldados. Uno de ellos se lanzó sobre mí. No pensé. Solo respondí. Mi brazo se movió con una velocidad que no tenía antes. Lo golpeé en el pecho, y el metal de su armadura se dobló como papel mojado. Cayó sin emitir sonido. Otro vino por detrás, y lo evité antes de que tocara el suelo. Lo atrapé por el cuello y lo lancé contra un árbol que explotó al impacto. Liriena observaba en silencio. Sorprendida. Orgullosa. Encendida. Ella también se movió. Rápida, letal, perfecta. Sus brazos se transformaron en energía pura. Cada movimiento era una danza de destrucción. Ella no peleaba. Ella fluía. Juntos éramos una tormenta. Y entonces, él intervino. El noble avanzó. A cada paso, el suelo se quebraba bajo sus pies. Su energía era densa, pesada, difícil de resistir. Yo sentí que el aire se volvía más grueso,
como si intentara aplastar mis pulmones. Pero no retrocedí. Estás jugando con algo que no entiendes, humano, dijo con rabia contenida. Esa criatura no puede darte lo que crees que buscas. Solo sabe arrastrarte a su condena. No estoy buscando nada, respondí con la voz más firme que me permitió el cuerpo. Ya la encontré. Me lancé contra él. Chocamos como meteoros. La fuerza del impacto levantó una onda de energía que tumbó árboles cercanos. Él era fuerte, más que yo. Pero yo no peleaba solo. Ella estaba en mí. Su energía, su código, su deseo. Cada golpe que él me daba, yo lo devolvía con más ira. Y en medio del caos, Liriena gritó. Un grito que no era de miedo. Era una orden. Una llamada. Y al oírla, algo se liberó dentro de mí. Un pulso. Una expansión total. Mi cuerpo se volvió luz. Una forma viva que desbordó la carne y se volvió pura voluntad. El noble se detuvo. Por primera vez, retrocedió. Por primera vez, tuvo miedo. Y yo lo vi. Vi cómo su confianza se quebraba, cómo su control se erosionaba. Porque entendió algo demasiado tarde. Ya no era solo humano. Era algo nuevo. Y Liriena, ya no era suya. Era mía. Todo ardía. El bosque, el aire, mi piel. Era como si el mundo entero se hubiese inflamado con nosotros en el centro. La energía liberada entre Liriena y yo había reescrito la materia a nuestro alrededor. Donde antes había árboles, ahora había ruinas humeantes. Donde había oscuridad, ahora brotaba luz. El noble retrocedía lentamente. Ya no era un emperador. No era un conquistador. Era un hombre frente a un milagro que no entendía. Y eso lo asustaba. Me acerqué a él, no caminando, sino impulsado por una voluntad que se manifestaba en mi cuerpo como una extensión de la propia tierra. Mis pasos no hacían ruido. El suelo se abría bajo mis pies con respeto. Cada músculo en mi cuerpo era nuevo, pero me pertenecía. El noble levantó la mano, dispuesto a atacar. Una esfera negra surgió de su anillo, girando como una estrella muerta. Liriena lo vio venir y gritó mi nombre, pero no me moví. Extendí la mano y la esfera se detuvo. No la detuve con fuerza. Lo hice con certeza. Sabía que no podía tocarme, no mientras ella estuviera en mí, y yo en ella. Sabía que ese poder oscuro solo se alimentaba del miedo, del aislamiento. Y yo ya no estaba solo. La esfera colapsó sobre sí misma y desapareció. El noble cayó de rodillas. Miró a Liriena. Su expresión no era de rabia. Era de pérdida. Como si solo entonces comprendiera que lo había perdido todo. No solo a ella, sino también el control sobre lo que representaba. Te amé, murmuró con la voz rota. Liriena se acercó con pasos serenos. Lo miró sin crueldad, sin rencor. Solo con compasión. No. Me moldeaste. Me forzaste. Me convertiste en un objeto que pudiera brillar a tu lado. Pero nunca me viste. Él agachó la cabeza. Y no hubo más. La nave, al percibir su derrota, se apagó lentamente. La energía que la mantenía en el aire colapsó en espirales suaves. Descendió como un animal herido, sin estrellarse. Se posó sobre la tierra como una bestia rendida. Los soldados restantes retrocedieron sin dar batalla. Algunos desaparecieron entre la vegetación, otros simplemente se arrodillaron, desconectándose de la red que los controlaba. Como si, al ver lo que habíamos hecho, entendieran que todo su propósito ya no tenía sentido. El cielo se despejó. Las nubes se deshicieron como humo asustado. El sol, por primera vez en muchos días, se mostró completo, cálido, real. Me volví hacia Liriena. Tenía el rostro cubierto de ceniza, el cabello suelto, los ojos húmedos. Pero sonreía. Una sonrisa suave, humana, nueva. Caminó hacia mí. No corría. Ya no había urgencia. Ya no había miedo. Y cuando llegó a mí, no habló. Solo me abrazó. Ese abrazo lo cambió todo. Ya no éramos fugitivos. Ya no éramos experimento y anfitrión. Ya no éramos humano y alienígena. Éramos dos cuerpos fundidos por elección. Por respeto. Por deseo. Por amor. Nos quedamos allí por horas. Sentados entre las ruinas del bosque. Hablando poco, sintiendo mucho. Los árboles comenzarían a crecer otra vez. El mundo seguiría girando. Y nosotros, por fin éramos libres. Asterisco asterisco. Pasaron semanas.
Liriena decidió quedarse en la Tierra. No como prisionera ni refugiada, sino como ciudadana del lugar donde por fin encontró sentido. Vivimos juntos en una nueva casa, no muy lejos del lugar donde todo empezó. A veces caminamos por el bosque y recordamos aquel primer silencio, aquella primera mirada. Yo trabajé la tierra. Ella diseñó su propio huerto de plantas que nunca existieron aquí. Juntas, sus manos y las mías, creaban alimento, vida, calor. No necesitábamos nada más. Las noches eran nuestras. Lentas, intensas, cargadas de una intimidad que no tenía forma humana ni alienígena. Solo tenía verdad. A veces hacíamos el amor sin decir palabra. Otras, solo dormíamos abrazados, respirando el mismo aire, sabiendo que nada podría separarnos ya. Nadie vino a buscarnos. El imperio cayó en silencio. Sin su núcleo, sin su poder, sin su símbolo, se quebró como una cáscara vacía. Liriena no fue la única que despertó. Otros también lo hicieron. En otras partes de la galaxia, hubo más conexiones como la nuestra. El eco del amor puede ser más fuerte que el rugido de una nave de guerra. Asterisco asterisco. Años después, una nueva estrella fue descubierta por los científicos humanos. Una estrella pequeña, brillante, pulsante. Decían que emitía señales repetitivas, casi como un latido. Nadie pudo explicarlo. Yo sí. Era el corazón de ella. La parte que dejó allá arriba, como recuerdo. Pero la parte que importa, se quedó conmigo. Y nunca más volví a estar solo.